médica Andrea Mancilla, tengo 49 años y voy a comentar mi experiencia del embarazo en el último año del secundario. En segundo año empecé a salir con Marco, mi actual esposo, el papá de mi bebé, que es Lucas, y en el último año, en cuarto año, me quedé embarazada. Me quedé embarazada en noviembre, me acuerdo el mes, y tenía 17 años. Conozco a Lore desde los 13, desde el primer año de secundaria en el Colegio Universitario Patagónico. Y bueno, transitamos junto a ella los dos últimos años de secundaria, acompañándola en el momento más importante de su vida, que fue su embarazo. Tenía toda la esperanza de seguir estudiando, pero bueno, justo mi mamá también estaba esperando bebés, esperaba mellizos. Era una etapa muy difícil porque había fallecido mi abuela. Y el médico me dijo que por favor no le dé esa noticia a mi mamá porque mi mamá podría tener los mellizos en el momento. Iba a ser que se adelante un parto, que era un parto bastante complicado. Es decir, que la noticia la sabía nada más que mi papá. Y después, bueno, Marco, que se puso contento del primer día, mis suegros también. Y yo, bueno, tenía un lío en la cabeza porque decía, quiero seguir adelante, es decir, quiero tener a mi bebé, quiero terminar el colegio, pero en mi casa, no sé, me van a decir de todo. El acompañamiento del colegio fue fundamental, 100% positivo para mi vida, porque desde el primer momento yo dije, yo quiero terminar el secundario. En relación cuando mis padres se enteran, era que no iba a terminar el secundario. Cuando se enteraron, era una época muy tabú, muy difícil, y creo que chicas que le pasaron lo mismo no terminaron el secundario y era te quedás embarazada y olvídate seguir estudiando, te quedás en la casa, te casás, te vas de la casa pero te casás, y bueno, es decir, la vida que me esperaba era ser ama de casa y nada más. Yo le dije a mis padres que yo quería terminar el secundario, que amaba mi colegio, que amaba el CUP y que iba a terminar, y que yo iba a hablar con los directivos y que yo tenía fe de que me iba a ir bien. Y empezamos el colegio, empezamos marzo, no me animaba la primera semana. La segunda hablo con mi preceptor, con Hugo, me pide la audiencia con la directora, hablo con la directora, le comento a mis compañeros, todos re contentos, y le cuento cómo fue, y lo primero que me dice, cómo estoy yo, cómo está la relación con el papá del bebé y cómo está la relación con mis padres. Y todo lo que ellos estén a su alcance, todo lo que ellos me puedan ayudar, estaba a disposición mía. Cuando nos enteramos que Lore estaba embarazada, fue un poco de miedo, sorpresa, porque bueno, era algo que nadie esperaba. Y un poco de miedo me refiero a qué iba a pasar con ella, si iba a tener la posibilidad de seguir estudiando, no sabíamos cómo iba a ser tomado eso en el colegio, en su casa, bueno, todo, ¿no? Cómo iba a repercutir porque no habíamos tenido, nunca nos había pasado algún caso tan cercano y más de una amiga, bueno, que estábamos todo el tiempo con ella y todo. Y bueno, pensamos mucho en ella y yo creo que fue un poco de miedo y bueno, sorpresa como todo. Pero también alegría porque bueno, nos pusimos contentos por la noticia, más allá de los miedos que eran esos los que teníamos en ese momento. Y desde el primer momento, desde marzo, tuve todo el acompañamiento del colegio, todo, hasta julio que nació Lucas y no tuve ninguna falta. Y me comenta la directora que hubieron 2 o 3 casos más en el CUP en los últimos años de chicas embarazadas que lo ocultaron, que lo escondieron, que no dijeron la verdad y terminaron quedando libres con faltas. Es decir, por materias no terminó el secundario. Cuando uno piensa en el colegio universitario, piensa en un colegio con una enorme capacidad para atender a todas las necesidades del alumno, teniendo al alumno en el lugar central. Cuando me interpelan sobre la situación de Lorena, el caso de la atención puntual de un embarazo adolescente y en este caso en el final de la escuela secundaria, terminando ya la escuela secundaria, el alumno toma la decisión libremente de venir a plantear su situación personal y por la que estaba pasando. Ese es el primer gran paso.
El segundo es tener una estructura, una conformación de actores trabajando que por cualquier punta que entrara el caso iba a llegar finalmente a ser atendido. Es decir, si el alumno decidía comunicar a su preceptor, bueno, el preceptor iba a encontrar las vías porque tenía muy claro cuál era su función, iba a encontrar las vías para que ese caso fuera tratado. Si el alumno se acercaba a un docente, la mecánica iba a ser exactamente igual. Es decir, no era que llegara o no llegara a la dirección. La dirección no era una entidad única, separada, independiente y la única que debía asumir o tomar lo que le llegaba. Si bien en esa época todavía no estaba, no era un tema muy trabajado en las escuelas, en los embarazos adolescentes, porque una de las características que persistía todavía en esa época era que de la sexualidad en las escuelas no se hablaba, o sea, de eso no se habla, pero en el colegio había como toda una posición respecto de garantizar el derecho a la educación a todas y todos los estudiantes. Íbamos acordando estrategias para acompañar y favorecer que transitaran por la escuela de la manera más agradable posible, ¿no? Que la escuela sea un espacio de contención, fundamentalmente. En ese momento recuerdo que una de las cuestiones que se planteó es que no estaba contemplado en el reglamento de asistencia esta situación. Entonces, a partir de ahí se hizo una modificación en el reglamento de asistencias del colegio. Y bueno, desde el rol de preceptora, además, estaba atenta a cualquier situación que ella necesitara, salir del aula o alguna situación afectiva, emocional, ¿no? Siempre hubo una dinámica de acomodamiento permanente a lo que acontecía. Por supuesto que los grandes lineamientos se mantuvieron, pero el colegio también tenía una matriz fundacional, una impronta. Eso nunca se ha cambiado, pero que teníamos muchos márgenes como para poder pensar algunos cambios ocasionales, circunstanciales, temporarios, por diferentes situaciones, eso nunca nos afectó como institución. Al contrario, teníamos las herramientas y las estructuras conformadas para tal fin. Te estoy diciendo que en el colegio estaba en el equipo, bueno, de deporte, en vóley, y me pasaron a natación porque te hacía bien la pileta, la panza, era totalmente tal cual, así. En lengua tenía que hacer poemas de bebés, en biología tenía que ver todo el embarazo, así. Me cuidaron en cada materia, que sí que bueno, fue totalmente algo muy especial y que me fortaleció. Hasta Julio que nació, la última semana tuvimos clase en planta baja, tuve una ambulancia todo el mes por si nacía antes de tiempo y salió todo perfecto y tengo hermosos recuerdos. Sí, que hubo modificaciones, sí, tal vez con las cargas horarias, con propuestas diferenciadas en cada una de las disciplinas, en que algunas disciplinas fueran trabajadas grupalmente, en el cambio de contenidos, porque pensando también que algunos contenidos podían serle beneficiosos en esta situación por sobre otros, entonces hubo una selección de contenidos según la significatividad que tenía para esa ocasión en particular. Es decir, en realidad siempre ha sido así. Lucas nació el 11 de julio de 1992, un viernes a la madrugada, y ese mismo viernes terminamos el colegio y comenzábamos las vacaciones de invierno. Es decir, que me sirvió para recuperarme del parto las vacaciones de invierno, no tuve faltas. Y retomé las clases en
fines de julio, cuando empezamos la etapa escolar. Me organizaba con la ayuda de mi mamá, de mi suegra y los horarios que me daba el colegio, pero terminé el colegio. Fue una experiencia hermosa, viaje de egreso, la fiesta de egreso, y la única materia que me llevé en el secundario fue biología de tercero. Aprendí todo, desde fotosíntesis hasta el embarazo, y lo rendí, bueno, después de haber egresado, pero bárbaro. Fue, bueno, muy emotivo, muy positivo todo lo que aprendí en esta etapa de ser mamá adolescente. Me faltaba el acompañamiento de Marco, de mi esposo, porque justo le tocó el servicio militar. Mi mamá estaba full con la crianza de los mellizos, que eran bebitos. Nacieron en febrero y Lucas en julio, se llevan 5 meses. Bueno, me faltaba eso, el acompañamiento de Marco, y él no estaba, estuvo en el servicio militar. Pero bueno, tuve todo el acompañamiento de mis compañeros, todo el acompañamiento de todo el grupo, de mis amigas más cercanas, de los directivos. Recuerdo como anécdota estar en el aula todos juntos, momentos de hacer trabajos prácticos, y bueno, Lore con Lucas en el aula, así que era de brazo en brazo con todos, y hay momentos que ya le tocaba amamantar o salir a dar la mamadera, y bueno, todos bancándola, continuando los trabajos para que eso no se vea interrumpido, ¿no? Fue un momento difícil, de muchas emociones, de crecer mucho, porque eran situaciones fuertes en pleno crecimiento como persona, desde qué van a decir en mi casa, qué va a decir la escuela, qué va a pasar con Marco, qué es lo que sentía. Y por ejemplo es una etapa muy fuerte porque tu cuerpo va cambiando, y yo necesitaba una contención que no la tenía de parte de mis viejos, porque mi mamá había tenido hace 5 meses a mis hermanos mellizos. Fue espectacular porque desde todo el secundario fue una experiencia linda de hacer compañeros, de crecer como persona, de aprender cosas, de conocer, bueno, el amor de mi vida, que seguimos juntos, y de esta experiencia que tuve que veníamos viendo temas pero nunca había pasado. Es decir, es como que yo no sabía qué iba a pasar. Tampoco tuve el consejo de mis padres. Pasó y pasó. La escuela es probablemente el primer lugar donde pueden aparecer o las sospechas o el relato, la develación del embarazo. La niña debe decir quién es la persona importante o con quién se siente cómodo, adulto responsable, para poder acompañar este proceso. No dar por hecho de que es deseado. No, eso es muy importante. Como no hablar de mami, de futura madre, no felicitar el hecho de estar embarazado. Siempre hay que trabajar con mucho respeto. Hay programas nacionales, leyes que están orientados a prevenir los embarazos no intencionales a adolescentes. Entre esas leyes está la educación sexual integral y otras que tienen que ver con el acompañamiento en el caso de que esto sucediera, ¿no? Programas a nivel nacional que están más que nada enfocados a la formación de los docentes, de todo el personal educativo. Hoy en día ya es una política nacional y se considera la educación sexual integral como un derecho que ayuda a que las jóvenes, los jóvenes puedan elegir, ¿no? Cómo transitar su sexualidad, no solo desde un punto de vista biológico, sino más bien desde un punto de vista social, ¿no? Que tiene que ver con cómo establecer las relaciones con otros. La ESI es lo más importante porque se trabaja en la prevención, se trabaja en los afectos, las emociones, y también en ese trabajo el docente habilita a que puedan hablar, a que los estudiantes pueden ser escuchados. Por empezar, ahora la educación secundaria es obligatoria, ¿no? En los 90 todavía no lo era. Eso compromete y significa que las instituciones tienen que garantizar el derecho a la educación, y esa
responsabilidad del Estado también de garantizar el derecho a la educación supone acompañar con distintos tipos de acciones que no dependen solo de los docentes, de las instituciones, de las escuelas, sino también de políticas educativas, ¿no? Y quiero decir que me produce una enorme satisfacción que lo propuesto en aquel momento haya sido bueno para Lorena. Nunca pensé dejar la escuela después que tuve a mi hijo, nunca.